Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro de Crónica Blanca Argentina. Como ustedes saben, esta fundación todos los años nos hacemos eco, hacemos repercusión de los mensajes que cada año el Papa Francisco va dando en las jornadas de la comunicación. En este caso, me imagino bueno, varios de los presentes ya han podido leer lo que dijo Francisco. Este año contamos con la participación de cuatro distinguidos, prestigiosos, reconocidos periodistas de distintos países, que no solamente han estado muy cerca de Francisco y de este pontificado, sino que bueno, han escrito biografías, conocen a Francisco. Yo los voy a ir presentando uno por uno en la medida que hablen, pero ellos son Valentina Alarsky, Jorge Fontevecchia, Elisabetta Piqué y Austen Ivory. Eh, la idea es poder escuchar sus testimonios, tanto de la vida y obra de Francisco como de su relación con los medios de comunicación y a su vez también, bueno, hacernos eco de este último mensaje que ha difundido el Santo Padre sobre bueno, la llegada de la inteligencia artificial a la vida de la humanidad. Aprovechando que Valentina Alasraqui, ahí está, Alasraqui. Alasraqui, muy bien, con Z en el medio, ella fue la primera periodista en dar la bienvenida en el primer vuelo que hizo el Papa Francisco a Brasil, en su rol de decana. Entonces hemos, bueno, decidido que un poco siguiendo con este suceso, ella sea quien inicie este debate, bueno, o esta exposición. Valentina, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Muy buenas tardes a todos ustedes. Pues mira, efectivamente, gracias al hecho de que pues, soy la decana, es decir, por decana entendemos ahora pues la periodista, pues yo creo que la única periodista activa desde el principio del pontificado del Papa Juan Pablo II. Entonces, por número de viajes, etcétera, bueno, se me puso el nombre de la decana y claro, cuando hicimos ese primer vuelo a Brasil, el padre Lombardi, que en ese momento era el portavoz, me dijo, bueno, pues dale la bienvenida al Papa Francisco. Entonces, yo sabía, como sabíamos todos, que en Argentina el entonces cardenal Bergoglio pues no tenía una gran relación con la prensa, en el sentido que no le gustaba dar entrevistas, en fin, no era lo suyo. Entonces yo le dije, mire, bueno, pues seguro usted cree que ha llegado a la jaula de los leones, pero le aseguro que no somos malas personas, vamos a ser sus compañeros de viaje de aquí en adelante y claro, sí somos periodistas. Entonces, pues nos gustaría que tarde o temprano, pues usted conteste a nuestras preguntas, pero todo en un plan así absolutamente espontáneo, como es él. Yo, digamos, soy igual, entonces, y bueno, además tenemos el mismo idioma, entonces, el Papa Francisco pues se le vio divertido con esta idea de la jaula de los leones y me dijo, pues efectivamente, pues lo de la prensa, lo de las entrevistas no es lo mío. Eso es lo más divertido, digo yo, porque luego ya veríamos lo que sabe hacer el Papa Francisco. Dice, a mí no se me da, me cuesta trabajo, en fin, no creo que sea lo mío, pero bueno, les prometo que a la vuelta de este viaje les voy a contestar sus preguntas. Y así fue. Y resulta que en esa primera inolvidable rueda de prensa, pues el Papa Francisco demostró ser el más hábil de los comunicadores. No sé si recuerdas, fue justo en esa conferencia de prensa en el avión que dijo la famosísima frase, ¿quién soy yo para juzgar? Refiriéndose a las personas homosexuales. Entonces, de ahí en adelante, pues fue toda una sorpresa porque claro, él nos había dicho que no era lo suyo, y pues sí es lo suyo, y lo es al cubo, en el sentido de que a partir de ese momento el Papa Francisco establece una relación, yo creo, muy cercana con los medios de comunicación, porque además, contrariamente a lo que hacía Juan Pablo II, que hacía y Benedicto XVI, que daban la rueda de prensa al principio de un viaje, él lo hace al final, pero aprovecha el vuelo de ida para saludarnos uno a uno. Y yo creo que eso ha hecho que se estableciera una relación
inédita, novedosa con los medios. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene la posibilidad de acercarse a él, de decirle algo, entregarle una carta, un regalo, lo que sea, hacerse un selfie, lo que antes era obviamente imposible. A nadie se le habría ocurrido hacer un selfie con el Papa Benedicto o con Juan Pablo II, y con el Papa Francisco sí. ¿Por qué? Porque él ha creado esta relación muy cercana, marcada por una gran humanidad, que creo que es uno de los rasgos principales al hablar del Papa Francisco y su relación con los medios. Se le vio desde que se asomó la primera vez a la logia central de la Basílica. Su lenguaje inmediatamente fue absolutamente espontáneo, dirigido a todos. Y creo que eso es lo que hemos seguido viendo en estos 11 años ya. Lo más impresionante es que el Papa Francisco, yo creo que él es el portavoz de sí mismo, de alguna manera. Eso ya nos lo ha demostrado en muchísimas ocasiones, y él es el mismo el que va rompiendo tabúes, como el tema de su enfermedad. A veces nosotros contamos con escuetos boletines cada vez que ha ido al Hospital Gemelli, y es él que sale del hospital y te cuenta exactamente lo que ha tenido. O diría yo incluso que en ocasión del fallecimiento del Papa Benedicto XVI, el que tomó en sus manos la información sobre las últimas horas del Papa Benedicto y luego su fallecimiento, finalmente fue el Papa Francisco, porque él mismo fue el que en una audiencia general dijera, pues recen por el Papa emérito porque ya no está muy bien, dándonos a entender que pues pronto pues se daría el desenlace final. Y de hecho eso fue un miércoles, y el sábado el Papa Benedicto falleció, y él fue el primero en ir a verlo. Entonces, yo creo que la relación del Papa Francisco con los medios está basada en algo que determina todo su pontificado, que es su enorme libertad. Es un hombre absolutamente libre, es un hombre que nos ha enseñado a que tiene dos agendas: una agenda que es la que se conoce hasta la 1, a las 2 de la tarde, que comparte, digamos, la sala de prensa todos los días con nosotros, y luego él tiene una agenda absolutamente libre por la tarde, y él es el Papa que llama por teléfono, escribe cartas, responde cartas, él con su lápiz o su pluma y su caligrafía así muy, muy pequeñita, pues es el que toma citas, hace las citas y él las escribe en su agenda. Y él le llama al periodista tal, y con él pues decide hacer una entrevista, o le dice sí o le dice no. Entonces, se ha establecido una relación absolutamente nueva e inédita, en la que ya los periodistas no pasan a través de los canales oficiales del Vaticano como se hacía antes. Si tú antes, aparte de que antes, sobre todo con Juan Pablo II y Benedicto, la verdad no se daba, los papas no daban entrevistas. Hay una entrevista, dos entrevistas cuando mucho de cada uno de ellos. Entonces, esta fase de entrevistas es absolutamente novedosa en el pontificado del Papa Francisco, y lo más novedoso es que no se tramitan a través de canales oficiales. El periodista que quiere una entrevista de alguna manera encuentra la forma de llegar hasta él con una carta personal, y yo creo que es el contenido de esa carta, la empatía que establece con el Papa Francisco, la que determina muchas veces que el Papa Francisco diga sí o no a una entrevista. Pero de ahí en adelante él maneja todo. Él te llama, él te dice, bueno, respondo a todas las preguntas, o más o menos dígame cuáles van a ser, pero luego nunca te quita ninguna pregunta, no, tampoco hay, digamos, censura después, en fin. Todo esto habla de la gran libertad del Papa Francisco, que es lo que a mí más me llama la atención. Otro elemento que me llama la atención es su lenguaje, acostumbrada yo al lenguaje del Papa Juan Pablo II, del Papa Benedicto XVI. Es un lenguaje, diría yo, perdonando la expresión, poco papal, papal entre comillas. ¿Por qué? Porque es tan franco, tan abierto, tan espontáneo, tiene un lenguaje tan, a veces colorido, porque lo llena de modismos, digamos, incluso argentinos, que luego tenemos que preguntarle a Beta o a otros compañeros argentinos qué quiso decir el Papa con alguna frase especial. Entonces, eso hace que sea un lenguaje que le llega a todos. Y de hecho, el Papa quiere llegarle a todos, a todas las personas, pero también a todos los medios. Y de hecho, hemos visto que en algunas ocasiones ha dado entrevistas a medios que no son para nada, digamos, católicos o cercanos a la iglesia,
y ha preferido darla a personas de medios que estaban incluso alejados o muy críticos con la Iglesia Católica. Entonces, eso habla de su libertad y de su voluntad de hablar absolutamente con todo y con todos y dirigirse a todos. Yo en la primera entrevista que le hice, después de 2 o 3 años de pontificado, le dije, pero usted se da cuenta que a veces un lenguaje tan abierto, tan coloquial, puede generar alguna confusión, puede tener algún riesgo, sobre todo teniendo en cuenta lo de las redes sociales, que obviamente las redes sociales pues hacen muy difícil a veces con un lenguaje tan espontáneo como el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque aparece de todo y lo contrario de todo. Muchas veces no está entrecomillado lo que habría dicho supuestamente el Papa, no se da la contextualización de dónde el Papa y por qué ha dicho alguna cosa. Entonces, efectivamente, el riesgo es que pueda haber confusión. Pero el Papa me dijo, mira, yo prefiero a que haya confusión o que me malinterpreten, pero yo no voy a dejar de ser como soy, no voy a dejar de hablar como soy, porque finalmente yo creo que a la gente eso es lo que le gusta, que yo sea absolutamente espontáneo y hable como soy. Entonces, su relación con los medios me da un poco la sensación, para acabar, es que y la manera como él maneja esta relación es una forma de callejonear, como él dice, que es lo que hacía en Argentina y que no puede hacer aquí. Esa libertad que tiene en Santa Marta, esta doble agenda, esta relación directa con los medios, es su forma de mantenerse libre, digamos así, y de poder contar lo que él quiere contar a las personas a las que él le quiere contar, sin pasar por todos los filtros, digamos, oficiales del Vaticano. Esos serían, digamos, algunos rasgos que yo veo en la comunicación del Papa Francisco con nosotros. Bueno, gracias Valentina. Valentina es corresponsal de Televisa Mexicana desde el año 1974, ¿cierto? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por tu testimonio. Ahora vamos a escuchar el testimonio de Jorge Fontevecchia, que es un periodista, CEO de la editorial y el grupo Perfil, un periodista muy reconocido en toda la región. Antes de presentar a Jorge del todo, quiero decir que Francisco ha hecho una reflexión, como todas las jornadas de la comunicación, en este año sobre la inteligencia artificial, y por eso ha sido invitado formalmente para disertar tanto en el grupo G7 como en Naciones Unidas en los próximos meses, y bueno, introducir este tema también para poder también, aprovechando los conocimientos bueno, de la cuestión internacional, tanto de Jorge como de Elisabetta y Osten, un poco también invitarlos a poder hablar sobre ese mensaje de Francisco de este año. Así que bueno, habiendo dicho eso, lo saludo a Jorge Fontevecchia. Jorge, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Por la condición de argentino voy a poner foco también en la cuestión argentina, también de los medios y el Papa Francisco. ¿Se escucha bien? Yo creo que hay dos elementos que marcan el papado de Francisco que tiene que ver con su historia personal. Uno tiene que ver con que en la Argentina hubo dictaduras durante 53 años, entre 1930 y 1983. El Papa nace en 1936 en una dictadura, la primera dictadura que tuvo la Argentina, el primer rompimiento de orden constitucional. Se ordena sacerdote en 1969 en otra dictadura. Entonces creo que la relación que él tiene con los medios de comunicación está atravesada por dos dimensiones. Una, su historia en Argentina, personal, en la que gran parte de su vida adulta se desarrolló con dictaduras, y en las dictaduras no hay libertad de prensa. Y luego voy a desarrollar esa etapa como fue en Argentina. Y dos, es al Papa que le toca el cambio comunicacional más grande de la historia en los últimos 500 años. O sea, el último había sido Gutenberg. Podríamos decir que las democracias representativas son hijas de Gutenberg. Alrededor de 200 años después del invento de la imprenta de tipos móviles, se produce la Revolución Francesa, previamente la Revolución Norteamericana, se constituye lo que podríamos decir la soberanía del electorado
y la educación del electorado a través de la educación que permitía la imprenta. La Internet ya lleva más de 30 años, pero el punto crucial, que me parece exponencial, es la creación de los teléfonos inteligentes. El primer teléfono inteligente fue el iPhone en el año 2007, que hasta ese momento solamente se podían mandar letras con unos teléfonos más o menos sofisticados, pero solo letras. A partir del 2007 se pueden mandar fotos, videos, sonidos, y en los últimos 15 años, la revolución tecnológica modificó totalmente el mapa del mundo. La inteligencia artificial sería el segundo desafío que van a enfrentar los medios. Se calcula que dentro de 3 años el 90% del contenido de Internet va a ser producido no por manos, sino por inteligencia artificial. No va a existir posibilidad de distinguir entre un video verdadero, una foto verdadera, un audio verdadero y uno fabricado por inteligencia artificial. Hay algunos que ya están diciendo que va a ser la muerte de Internet porque la gente ya van a poder confiar en eso que está viendo, si es real o no. Entonces al Papa Francisco lo atraviesan dos, podríamos decir, dos Big Bang en la historia de su Argentina, que es la salida de la dictadura hacia la democracia, y un Big Bang mundial, que es el cambio del sistema económico, mediático, que se da en los últimos 10 años. En el caso de la Argentina y de la democracia, el paso de la dictadura a la democracia, es absolutamente obvio que no podía haber ni periodismo independiente ni periodismo libre en dictadura. Había censura, se clausuraba el medio que publicaba algo que estaba en contra del régimen que estaba en los momentos, y en distintos momentos directamente se encarcelaba o asesinaba al periodista en cuestión. Es evidente que desde la perspectiva de Bergoglio, los medios durante todo ese periodo fueron de alguna manera cómplices y no fueron lo suficientemente valientes o independientes. Entonces, la relación de Francisco con los medios que contaba nuestra colega mexicana era aquellos medios. O sea, él se había quedado con aquellos medios y que creo que le descubrió siendo papa son estos nuevos medios que evidentemente son todos más libres de lo que él estaba acostumbrado en la Argentina del siglo XX, gran parte del siglo XX. Para que ustedes tengan una idea, recién se pudo hacer periodismo de investigación en la Argentina a partir de 1983, y como las redacciones estaban formadas por capas geológicas de periodistas que habían trabajado muchos años durante un régimen dictatorial, aunque hubiera libertad culturalmente, había inhibiciones y autocensuras, y para que hubiera una verdadera libertad de prensa en todas las redacciones, pasaron 20 años más, hasta que se jubilaron la mayoría de los periodistas que habían estado trabajando muchos años durante la dictadura. Respecto del cambio del ecosistema comunicacional, el sistema comunicacional que Francisco conoció murió, no existe más. Ese sistema fue creado en 1910 por la ley antitrust en Estados Unidos. A fin del siglo XIX existían solo los medios impresos, eran caros, no tenían publicidad. Como un libro hoy era financiado 100% por lo que pagaba el lector, por lo tanto eran muy caros, por lo tanto muy poca gente podía tener acceso a ellos cotidianamente. Esos medios generalmente estaban financiados por algún sponsor, que podía ser un partido político, no sé, el caso de La Vanguardia, que tenía un sector diario, o algún grupo de interés, casi como si fuera un museo privado. En 1910, Truman lleva adelante la ley antitrust. Hasta 1910 en Estados Unidos, 7 familias controlaban el 80% del Producto Bruto, eran 7 monopolios de Estados Unidos. La ley antitrust tiene un límite de no más de 25% de control de mercado para una compañía, por lo menos se generaban 4 compañías en cada área. Eso generó competencia, la competencia generó la publicidad hizo que el precio de esa publicación, que antes pagaba 100% el lector, 80% lo pagara la publicidad, bajara su costo 5 veces, multiplicara por 20 la llegada. O sea, era infinitamente más barato acceder a ello. Y luego de eso se multiplicó porque aparecieron medios gratuitos. La radio, que se había inventado como un mecanismo
de comunicación con los barcos que entraban a puerto. A partir de la publicidad encontró un mecanismo para financiarse. Primero fue la radio, 30 años después la televisión, pero Internet vino a destruir totalmente este ecosistema. Si la publicidad hoy concentrada a nivel mundial en el 70% por dos compañías, dos monopolios norteamericanos, que son Google y Facebook, hace a todos los medios periodísticos paupérrimos, pobres, chicos, limita su llegada. Así que bueno, la comunicación en el Papa Francisco está atravesado por dos grandes fenómenos. Por un lado, la falta de libertad de prensa, que en Argentina la que vivió, y por otro lado, la revolución tecnológica que destruye el modelo de negocios de los medios de comunicación como estaba en el siglo XX, y nadie sabe cómo va a ser construido en el futuro. Esto no plantea para nada una mirada apocalíptica. Soy muy optimista con el futuro del periodismo, porque creo que siempre va a ser necesario que se explique esto que pasa, qué significa, y esto que pasa, qué pronóstico de qué puede pasar nos indica. Espero no haber pasado el tiempo, le paso muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Muy interesante, muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar el testimonio de Elisabetta Piqué. Ella es corresponsal del diario La Nación en el Vaticano, en Roma. Bueno, ha seguido a Francisco durante mucho tiempo, incluso antes de que Jorge Bergoglio se convirtiese en el Papa Francisco. Tiene un libro publicado que se llama Vida y Revolución. Elisabetta, no sé si podés oírnos. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación. Y bueno, mi intervención, después de las intervenciones de Valentina y de Jorge que dio el contexto histórico de cómo es la comunicación de este Papa, Valentina que cuenta este Papa, la cercanía que él logra con los periodistas. Yo, bueno, voy a contar ese aspecto quizás oculto o personal, más bien personal de cómo yo siendo periodista conozco a este Jorge Bergoglio que, como antes dijeron los dos ponentes anteriores, tenía una cierta aversión por los medios, que fue hace 23 años, hace exactamente 23 años, febrero de 2001, cuando yo, bueno, estando acá de corresponsal, una corresponsal en Roma que cubre el Vaticano, en ese momento estaba Juan Pablo II en los últimos años de su pontificado, pero que también cubro, digamos, como un medio, digamos, argentino que tiene pocos corresponsales también, Italia, pero también la zona, Medio Oriente, Intifada, me llaman del diario, venía justamente de estar cubriendo la segunda Intifada y me llaman del diario, mira, Elisabetta, febrero de esto de 2001, hace 23 años, me llama, mira, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, está yendo a Roma, nunca da entrevistas, pero va a ser una excepción. Va a dar, así que bueno, anda a entrevistarlo. Bueno, yo no tenía la menor idea quién era Jorge Bergoglio. Me dice, es jesuita y nunca da entrevistas. Dos hechos que, bueno, como periodista, digamos que te digan nunca da entrevistas, bueno, te da cuestión. Recordarán el hotel para eclesiásticos donde Jorge Bergoglio solía parar cuando viajaba a Roma, que se hizo famoso porque al día siguiente de ser electo, es decir, el 14 de marzo de 2013, él fue a pagar. Bueno, consigo el número, llamo y hablo con el entonces arzobispo, que él viajaba a Roma porque iba a ser creado cardenal por Juan Pablo II, y bueno, me dice, por favor, sí, mándeme ante las preguntas, y bueno, organizamos esta entrevista en un salón de la Casa del Clero del Vía de las Crofas. Y se sorprenderán al saber, después de que ahora sabemos que el Papa Francisco es un mago de la comunicación, es alguien que tiene un manejo de los medios que nunca antes se ha visto, pero cuando yo, hace 23 años, la primera vez que lo conozco y llego, recuerdo encontrarme
con este arzobispo de Buenos Aires, este cura que yo veía por primera vez, totalmente en un rinconcito, con una timidez que me dio casi lástima, porque dije, uy, como que tenía miedo de la periodista. Ahí sí que parecía que yo entraba, que él entraba en la jaula de los leones, y recuerdo que, bueno, lo vi tan tímido, sentado en este sillón, que dije, bueno, voy a romper el hielo, le voy a contar, mire, yo en realidad Vaticano cubro hace muy poco tiempo, acabo de venir de la segunda intifada, etcétera, y bueno, y me pareció enseguida alguien muy distinto, porque bien o mal era un cardenal y tenía una actitud muy, digamos, no una actitud de superioridad, después muy normal con el tema de ser una mujer, porque normalmente una mujer, y sobre todo hace más de 20 años en el Vaticano, te miraban como va de retro Satanás, pero una actitud más normal con una mujer también, hola, ¿qué tal? Dar un beso, que por ahí un cardenal nadie nunca te iba a dar un beso, pero bueno. Y bueno, empiezo a hacer esta entrevista, él ya tenía las preguntas porque me había pedido que se las pasara, y enseguida, para mí, con mi mentalidad periodística, lo más increíble fue darme cuenta que delante mío había una persona que tenía clarísimo lo que era la comunicación y los medios. ¿Por qué? Porque cada respuesta que él me daba en esa entrevista, yo decía, bueno, este es el título. No, bueno, este es el título. Me daba en cada respuesta titulares. Titulares. ¿Por qué? Por esa, como antes hablaba Valentina, esa forma de hablar directa, en forma clara. Aquí, por lo menos en el Vaticano, cuando entrevistabas a un prelado, quizás te daban un montón de vueltas, no entendías qué te querían decir, pero muy directo, lenguaje claro. Así que enseguida me sorprendió muchísimo y me fui diciendo, bueno, cuando desgrabo, no sé por dónde va a ir el título, porque tenía muchísimos frases, títulos, que es también lo que después fuimos aprendiendo, conociéndolo luego como papa. Bueno, otro dato que destaco de esa primera entrevista con ese arzobispo desconocido hace 23 años es que pocos días después publican esta entrevista, suena el teléfono en mi casa. Era una época que sí había celulares, pero era más normal que te llamaran. Y sí, al teléfono fijo suena el teléfono y era Bergoglio, que me dice, hola Elisabetta, sí, padre. Yo dije, ¿qué habré escrito? Y él me dice, no, la llamaba para decirle gracias. Bueno, eso también fue una cosa que me sorprendió muchísimo, porque también como periodista creo que, o sea, pocas veces me habían llamado y me han llamado para decirme gracias después de una entrevista. Y con esto, ¿qué quiero decir? Eh, él él, que también vamos a recordar, fue siempre alguien, lector de diarios, lector de La Nación. Recordarán que cuando finalmente él es electo, lo llama al canillita para decirle suspender el diario. Este tema de ahí se estableció, bien o mal, una relación conmigo, porque bueno, seguimos desde entonces, y no solo, bueno, la lectura de los diarios, luego antes de escribir el libro Francisco, Vida y Revolución, había escrito mi primer libro, Afganistán, Irak, Recuerdos. Se establece una relación de este cardenal con la periodista, que cuando él venía a Roma nos veníamos, cuando yo iba a Buenos Aires nos veíamos. Por supuesto, le di este libro sobre Afganistán e Irak que él leyó, es decir, una persona, sí, estando en la Argentina, país del fin del mundo, como él dijo cuando se presentó ante la sociedad el 13 de marzo, pero muy interesado en lo que pasaba internacionalmente, es decir, seguía las noticias internacionales, eh, y que bueno, y que después siempre fue siguiendo también a nivel, digamos, esta relación con la periodista, con esta cercanía de preocuparse las veces que estaba en medio, en Gaza, debajo de los bombardeos, de decir, bueno, ¿cómo estás? Y lo que siempre también destaco, porque muchos siempre me preguntaban, bueno, pero el Papa Francisco y las mujeres, en mi caso, como el respeto absoluto que siempre tuvo para mí, como profesional y como mujer, porque también luego yo también
fui formando una familia, teniendo 2 hijos que él bautizó, es algo que se sabe, y nunca me dijo cuando tenía los chicos chicos y me iba a las guerras, pero quédate en tu casa cuidando a tus hijos, respetando absolutamente la profesión de periodista, y lo siguió haciendo, y puedo también decirlo porque mi último libro, que es la experiencia de la guerra en Ucrania, están los llamados que él me hacía regularmente para preguntarme cómo estoy. Es decir, creo que esto para dar un aspecto distinto de alguien periodista que también cubre, que también, bueno, he tenido entrevistas con él. Claro, volviendo al tema de las entrevistas, decíamos, antes esta timidez, esta aversión, pero después el Papa siempre fue muy consciente de la importancia de los medios, que como ha dicho Jorge, han tenido un big man en los últimos 20 años y están teniendo. Él sabe muy bien de la importancia de los medios, y creo que él es más allá de toda la estructura que hay en el Vaticano, que ha cambiado durante su pontificado, que se llama ahora Dicasterio de las Comunicaciones, el mejor vocero del Vaticano es él mismo. ¿Por qué? Porque más allá de esa libertad de la que habla Valentina, que es clave, que hace que él no tenga un lenguaje papal, sino que él tiene un lenguaje que es auténtico, es un lenguaje auténtico, directo, quizás no diplomático, y por eso también hemos visto a lo largo de estos 11 años, estamos en el año 12º, ha habido también varias veces que sí, ha habido metidas de pata. ¿Por qué? Porque fue mal interpretado, porque en esa entrevista que dio a determinado medio fue traducido mal algo que él en realidad había querido decir de otra manera. ¿Por qué? Porque usó una expresión argentina que fue traducida mal. Es decir, hay muchos riesgos en esto de tener finalmente una comunicación tan auténtica, pero él ha tomado y sigue tomando estos riesgos, porque más allá de que él sabe que hay un sector en la curia romana que preferiría que el Papa no diera ninguna entrevista en los viajes, al regresar de sus viajes internacionales. Hay muchos que quisieran que dejara de dar tantas entrevistas, pero él también, bueno, es algo muy jesuita, hace lo que le dice su corazón, y en este sentido es auténtico y dice lo que piensa, y por eso a veces quizás no es tan diplomático como el Vaticano, o por lo menos ciertos sectores quisieran que él fuera. Bueno, ¿qué más decir? Bueno, creo que por eso, volviendo al tema del que estamos hablando, creo que 2 aspectos fundamentales son esta autenticidad que tiene este Papa, que lo hace un gran comunicador, y esto lo vemos todos los días. Nosotros, los vaticanistas, recibimos antes bajo embargo los textos de los discursos que él va a dar, pero él siempre se sale del discurso porque le sale y es auténtico, y siempre finalmente las mejores partes de sus discursos son esos que no estaba escrito, sino que le sale. Siempre hoy mismo ha pasado, lo vemos siempre. Bueno, esta autenticidad, libertad y cercanía creo que dirían que son estas claves de la comunicación del Papa Francisco. Gracias. Elisabetta, hay un saber popular, o bueno, algo que se sabe en el periodismo argentino, que es hace 12 años, bueno, ese mes de febrero, cuando Bergoglio es ungido papa, un poco no muchas personas se lo veían venir. Y vos en el diario La Nación pusiste en un bullet muy chiquitito, ojo que la sorpresa puede ser Bergoglio. Y bueno, no mucha gente se lo tomó tan en serio como debería. Me parece una linda oportunidad para preguntártelo, porque Bergoglio en ese momento, claro, no era muy conocido.
antes de ser papa. ¿Qué te llevó a vos a escribir eso? ¿Qué te llevó a pensar que él podía ser el elegido? ¿Tenías algún indicio? ¿Fue intuición? No era intuición ni porque lo conozco y quiero que sea papa, sino siempre, siempre cuando me preguntan esto lo digo y lo digo, y es más, mi marido es un vaticanista, uno de los grandes vaticanistas irlandés, Jerry O'Connell, el más, él ha escrito un libro, La elección del Papa Francisco, y el que ha tenido, que tenía la información, porque no era intuición, era información de haber hablado con muchos cardenales entonces, en ese sentido, es decir, el que tenía las cuentas, quién votaría por quién, qué bloque, etcétera, esto era eh, Jerry, que ese día, ese 12 de marzo, llega, mirá, me parece que, o sea, seguía haciendo cuentas, hablando con cardenales, me parece que mañana, porque vamos a recordar que todos había en ese momento todos pensaban que él ya había tenido su oportunidad en el cónclave de 2005, después de la muerte de Juan Pablo II, cuando efectivamente ya es sabido, y lo confirmó él también en un libro que salió hace poco, que en el 2005 él resultó el segundo más votado después de Benedicto XVI. Entonces estaba como, y eso también había trascendido porque finalmente, aunque es una de las elecciones más secretas del mundo, bajo llave, cum clave, finalmente los cardenales hablan y las cosas se van sabiendo. Eh, bueno, no, bueno, ya había tenido su oportunidad porque esa vez cuando los votos estaban yendo hacia él, el Papa cuenta que él dijo, no, vótenlo a Benedicto, que era la mejor opción porque pensaba que su candidatura era una candidatura como para bloquear los juegos y luego elegir a otra persona, y esto era en el 2005, después de, en un cónclave que había sido después de más de 25 años de pontificado de Juan Pablo II, estaba esa idea de que no podía tardar tanto la elección del nuevo papa porque se iba a dar la imagen de una iglesia dividida, y el candidato mejor, y también lo dice el Papa en este último libro que se llama Vida, era la continuidad, era Benedicto XVI, que había sido el brazo derecho de Juan Pablo II como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Eh, en el cónclave de 2013, un cónclave totalmente distinto porque por primera vez en 600 años no había muerto un papa. Benedicto no había muerto, Benedicto había renunciado. Es decir, shock absoluto, estaba este shock absoluto. Benedicto había renunciado después de, no sé si recordarán, ahora no quiero dar tampoco una clase pero recordarán los últimos años de Benedicto, el escándalo Batilix, la traición del mayordomo. Había todo un clima muy en el cónclave de que, bueno, que había que resolver muchas de estas cosas, este escándalo, la traición del mayordomo, un clima muy anti-italiano entre los cardenales, bueno, y fue así que, más allá de que también eh, estaba como considerado que el gran candidato era, después de un papa polaco y después de uno alemán, un italiano, Angelo Scola, el cardenal patriarca de Venecia, había sido luego de Milán, y que el otro gran candidato era el brasileño, pero que en realidad era el candidato de la curia. Bueno, eh, finalmente, bueno, es electo, ahora no voy a hacer contar todas las historias, pero fue electo Bergoglio, pero porque muchos cardenales también asiáticos, los africanos, estaba este sentimiento no italiano, y Bergoglio en el 2001 eh, ya, eh, 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 en realidad en el 2007, en la reunión de Aparecida, él se había destacado como el relator del documento de Aparecida, que también es una suerte de documento que está en las bases de su documento programático. Y bueno, y en las congregaciones generales, y él también lo recuerda en uno de los libros salidos ahora últimamente, dio un discurso que él fulguró a todos diciendo la iglesia tiene que... Y él también
era, como bien decías, Diego, alguien poco conocido, considerado un moderado, no lo conocían. Y bueno, fue así que fue electo, no lo conocían y nadie pensaban que iba a ser un tímido arzobispo de Buenos Aires, moderado, y no esperaban que hubiera esta revolución en todo sentido que ha habido en estos 11 años aquí en el Vaticano, y no solo por la forma de comunicarse de este Papa, sino por muchos otros hechos que en este momento creo que no es el momento ni el lugar para hablar. Gracias. Gracias, Beta. Justo me das pie con esa cuestión reformista, reformadora de Francisco. Vamos ahora a escuchar a Austin Ivory, que escribió dos libros. Uno justamente se llama El Gran Reformador y otro Soñemos Juntos, ambos sobre el Papa Francisco. Muy buenas tardes, Austin. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Gracias por los ricos testimonios que hemos escuchado, que realmente capturan muy bien lo distintivo del estilo comunicacional y de la relación con los medios que tiene Bergoglio. Solo una pequeña aclaración. Escribí dos biografías sobre el Papa. El segundo se llama Wounded Shepherd en inglés, pastor herido, pero nunca fue traducido y un poco no tuvo la fama del primero. Pensando en el tema de la inteligencia artificial, el mensaje sobre la comunicación, sería interesante, me parecía, tomando todo lo que hemos escuchado sobre la forma en que él se relaciona con los medios, pensando en ese mensaje. A mí me fascina que empieza ese mensaje citando a Romano Guardini, que que tuvo un impacto muy grande sobre Bergoglio siendo jesuita, y sobre todo un libro que se llamaba El ocaso del mundo moderno, que es muy citado en Laudato Si. Y yo creo que la lectura que hace Guardini de lo que vendrá, él estaba escribiendo en los años 50, ha informado mucho la lectura de Bergoglio de los signos de los tiempos, ¿no? Que en el futuro, él estaba hablando en los años 50, pero preveía de una forma realmente notable lo que está pasando ahora, ¿no? Que el crecimiento del poder tecnológico nos cambiaría, ¿no? Nos cambiaría la mentalidad. Y que la tecnología, precisamente por el poder cada vez más grande de esa tecnología, la naturaleza de ese poder se volvería cada vez más fría, abstracta, inhumana, autosuficiente, ¿no? Entonces, Guardini preveía, un teólogo, un sacerdote italiano, alemán, Guardini preveía que en el futuro la Iglesia se tendría que disasociar cada vez más del poder, ¿no? Y ser identificado mucho más con, bueno, todo lo contrario que representa la encarnación, que captura Francisco muy bien en esas dos palabras, cercano y concreto, ¿no? Vicinanza y concretezza, que son en el fondo los adjetivos de la encarnación. Entonces yo creo que eso explica en parte cómo es. Claro, es su carácter, pero también viene como buen jesuita, como decía Beta, ¿no? No es, o sea, él lee desde su corazón, lee lo que necesita el ministerio pitrino en este momento y llegó a eso, que él necesitaría ser humilde, ¿no? Dialógico, ¿no? Que la forma sería diálogo, no pronunciar desde encima y desde afuera la verdad, sino invitar a que la gente busque con él la verdad, que es mucho más grande de todos nosotros, ¿no? Y que él nos está acompañando un poco. Y eso me parece que es el estilo de él. Y mientras está pasando este pontificado, hemos visto en los últimos 11 años el crecimiento realmente asombroso del poder de la inteligencia artificial, que, como dice el mensaje de la comunicación, nos está cambiando a todos. Quería citar solo una línea de ese mensaje. No se trata, estoy citando ahora a Francisco,
No se trata, pues, de exigir que las máquinas parezcan humanas, sino más bien de despertar al hombre de la hipnosis en la que ha caído debido a su delirio de omnipotencia, creyéndose un sujeto totalmente autónomo y autorreferencial, separado de todo vínculo social y ajeno a su creación, ¿no? Es exactamente lo que decía Guardini. Y pensando en Gaza, yo leí hace poco, seguro algunos de ustedes lo habrán visto también, un informe realmente escalofriante sobre, básicamente explicando por qué hay tantas muertes en Gaza. O sea, 38.000 muertes, más de la mitad mujeres y niños. No ha habido nunca una guerra así. Esta investigación basada en fuentes de la inteligencia del ejército israelita explican cómo se está utilizando un algoritmo, ¿no? Inteligencia artificial para decidir los blancos y que hace cálculos, ¿no? O sea, si hay un oficial de Hamas de un cierto rango, esto justifica la muerte de 20 inocentes a su alrededor, ¿no? Las fuentes citadas por este artículo están diciendo que, bueno, ni tenemos tiempo de pensar. La inteligencia artificial identifica el blanco, calcula el costo, si vale la pena o no la bomba, quizás decimos que sí, porque son preautorizados. Y a mí me parece una imagen, un insight, ¿no? Perfecto a lo que el Papa Francisco refiere cuando habla de la guerra, que la deshumanización de la guerra hace que es imposible ahora buscar. Bueno, también está pasando en el mundo de las comunicaciones, ¿no? Que estamos cada vez más aislados unos de otros, cosa que él identifica muy bien en el capítulo 7 de Fratelli Tutti, que cuando estamos expuestos a través de los medios, personas que piensan de la manera, en vez de entender al abrirnos a las opiniones y las perspectivas de otros, en vez de darnos cuenta de la complejidad de los temas, está ocurriendo todo lo contrario. Cada vez más en relación, cada vez más expuestos, cada vez más polarizados se hacen, ¿no? Y esto ha sido verificado en muchos estudios. Es decir, estamos utilizando el cerebro no para discernir, reflexionar y todo eso, sino simplemente de amplificar y repetir opiniones que refuerzan nuestros puntos de vista. Bueno, estas son simplemente unas reflexiones sobre la inteligencia artificial, pero quería poner la conversación hasta ahora en ese contexto y agregar algo que es mi aporte, porque no soy como mis colegas vaticanistas en Roma siguiendo las noticias día a día, pero lo que sí ha hecho es colaborar con Francisco en un libro. Y me parece que ha habido un cambio, un aporte muy interesante de este papa a este medio de comunicación, que es el libro papal, ¿no? Antes de Francisco había libros papales, pero siempre según el mismo formato. O el papa simplemente escribió un libro y fue publicado, en el caso de Juan Pablo II, o en el caso de Benedicto, conversaciones largas con un periodista favorito que tenía una relación con Benedicto y muy formal. Una pregunta y luego una respuesta muy larga. Un diálogo artificial, porque en realidad no fue una conversación, sino algo escrito. Al principio de este pontificado, perdón, preparado, al principio de este pontificado se seguía ese modelo con dos libros, ¿no? El de Andrea Torniellis, En nombre de Dios es la misericordia, en 2016, y al año siguiente un libro con un sociólogo francés, que también fue una especie de entrevista, mucho más un diálogo, pero según el mismo formato. Un libro que se llamaba en castellano Política y Sociedad, Conversaciones con Dominic Walton. A mí me pareció también un diálogo un poco artificial. Y el problema con ese formato es que al final no nos interesa el que hace las preguntas, al final, ¿no? O sea, el que nos interesa es el Papa. Así que no es un diálogo, que propiamente un diálogo es entre dos personas que, digamos,
tienen mucho que decir. Bueno, mi pequeño aporte a todo eso fue Soñamos Juntos en 2020, cuando le escribí al Papa para proponerle que desarrollara lo que estaba diciendo en la Pascua de ese año, que es: de esta crisis vamos a salir o mejores o peores, no podemos salir iguales. Entonces le invité, le propuse que explicara cómo podemos salir mejores. Y lo que estaba proponiendo es que nos ofreciera, en efecto, dirección espiritual sobre cómo navegar esta crisis, sabiendo que él siempre, a los jesuitas los llamaban el piloto de tormentas, ¿no? O sea, él tiene un genio, un don en hacer eso. Y él me contestó diciendo: bueno, sí, me parece una buena idea, pero voy a necesitar tu ayuda. Cosa que no entendí muy bien en ese momento. Pero no quiero contar toda la historia del libro, pero lo que resultó fue una especie de colaboración bastante única, porque fue en un libro publicado en dos idiomas originales, inglés y español, por primera vez. Y el español, precisamente que yo utilizaba el inglés, él sugiriera que la primera versión, digamos, fuera en inglés, lo que hacía que él sonara por primera vez en la historia. El Papa sonaba muy natural en inglés, pero también quería asegurar que en castellano saliera porteño, porque en el Vaticano siempre lo tratan de convertir en un peninsular. Bueno, pero también me parece otra innovación fue que yo no existo en el libro, porque él básicamente dando dirección espiritual a la humanidad, como diciendo: vení, acércate, vamos a pensar esta crisis juntos, ¿no? Entonces, precisamente había entendido que esa cercanía era muy, muy importante, de nunca ser abstracto, como una autoridad abstracta. Bueno, lo menciono esto porque me parece que muchos libros se han publicado desde entonces que también tienen otros formatos muy interesantes, ¿no? Hernán Reyes, Les pido en nombre de Dios, que fue 10 capítulos, básicamente Francisco hablando. Hernán tampoco aparece en el libro, solo escribiendo el prólogo, siguiendo un poco el formato de Soñemos Juntos. Luego hemos tenido este año La vida, mi historia en la historia, donde la voz del Papa se alterna con el narrador, que es Fabio Marqués de Racona, en este caso, ¿no? Entonces, Ragona cuenta el contexto histórico que vivió el Papa y luego el Papa recuerda dónde estaba en ese momento. Un formato me parece que funciona muy bien y también muy novedoso, ¿no? Y luego hemos tenido Javier Martínez Brocal, el libro más reciente que se llama El sucesor, sobre su relación con Benedicto, que también me fascinaba como es una entrevista, pero Javier está en una especie de viaje, es decir, la relación de Javier se ve que se está desarrollando a lo largo del libro y al final el Papa le da un libro de Guardini, que fue el libro de su tesis. Javier vuelve a casa, lo lee y vuelve ya, ahora entiende muchas cosas, entonces tienen otra conversación. Bueno, simplemente quería, y el último ejemplo que no es muy, tal vez interesante, es mi libro reciente que salió, que se llama Primero pertenecer a Dios, que es un retiro con el Papa, que que él ha prologado. Bueno, simplemente quería decir que ha innovado, me parece. El tema del libro papal se ha desarrollado mucho en este pontificado, reflejando nuevamente su deseo de romper y romper con el paradigma tecnocrático y ofrecer otra forma de vivir y ser y comunicar, que es encarnación arraigada en el Evangelio. Gracias. Muchas gracias, Austin. Thank you very much. Y también por tu español realmente eh, muy, muy, muy entendible. Ojalá podamos leer alguna vez El Pastor Herido. ¿Tienen planeado traducirlo? No, Bueno, ojalá alguna vez se se planee. hundió. Fue mal momento. Después vino el COVID. No. Bueno, gracias, Austin. Hemos elegido una de las preguntas de entre el público. No sé si es la de Clara Fontán, si querés hacerla directamente vos o que la leamos, porque Clara sigue acá en la sala, si no me equivoco. Hola, sí, acá Hola, estoy. Clara. Buenas tardes. Si quieren, léanla porque la mandé y no me la acuerdo.
Bueno, no hay ningún inconveniente, acá la tengo. Clara Ah, pregunta, como periodistas, ¿en qué medida los beneficia y o los afecta negativamente el hecho de que Francisco sea su propio vocero, esa autenticidad de Francisco de la que habla Elisabetta Piqué? ¿En qué a los periodistas, en qué los beneficia y en qué los afecta esa autenticidad, esa genuinidad de Francisco en su hablar? Contesto, yo creo que siendo periodistas estamos acá para contar y tratar de contar lo que pasa, así que no nos beneficia, ni nos afecta, puedo decir, en la cantidad de trabajo monstruosa que hemos tenido a lo largo de estos, estamos en el 12º año. Creo que más allá del cambio que ha habido en el mundo de los medios, que es el Big Bang del que hablaba Jorge, que entonces todos trabajamos más porque no es solo la nota, porque estamos también con la televisión, el tweet, el online, la edición impresa, es decir, todos trabajamos el triple, pero creo que el hecho de que él sea auténtico también hace que trabajemos más, porque pero no nos afecta. En ese sentido, creo que ha sido está siendo un pontificado extraordinario para contar justamente porque todos los días a nosotros, a los periodistas, nos sorprende, como lo que contaba antes, teníamos el texto escrito de tal discurso y por ahí ya tenías la nota hecha y tenés que cambiar absolutamente todo porque lo que él improvisó es mucho más importante lo que había en el texto escrito. Entonces, creo que no es que nos afecta, pero que nos hace, digamos, tenemos que estar, bueno, creo que el periodista tiene que estar siempre alerta, pero no podés absolutamente dormirte, decir, bueno, yo ya sé, no, porque siempre este Papa es el hombre de las sorpresas, siempre te va a sorprender y en este sentido creo que al final no nos afecta, sino que nos beneficia, porque al final que el Papa sea noticia, siendo nosotros periodistas que estamos acá en Roma para cubrir el Vaticano, en ese sentido nos beneficia porque creo que es mejor que trabajemos que no trabajemos. Así que creo que es positivo en todos los aspectos, más allá, y él también lo decía, perdón, él siempre dice, pero siempre cuando hay noticias bombas en el Vaticano, ¿es el sábado o el domingo? Es decir, ni siquiera el fin de semana te puedes relajar. El sábado normalmente está, uy, tu propio documento, etcétera. Así que relajarse nunca. Vacaciones, el Papa no se va de vacaciones, no era como en los tiempos de Juan Pablo II, se iba a la montaña a descansar, a las Dolomitas, a hacer los paseos. Benedicto XVI se iba a Castel Gandolfo, como saben, el Papa, Castel Gandolfo, un palacio. No voy a vivir en un palacio cuando hay tanta gente pobre. Castel Gandolfo se ha vuelto un museo. El Papa no se va de vacaciones, es más, en ese periodo, julio, que no hay audiencias generales, que entonces uno dice, bueno, es cuando hace el libro con Austin, es decir, hace otras cosas, recibe a la gente, es decir, es un Papa que no para, no se detiene, así que ni siquiera nosotros, es más, en los últimos años, agosto, normalmente agosto, de hecho acá también, agosto solía ser un mes muerto para el Vaticano y no lo es más, no hay ningún momento muerto porque el Papa no para y en ese sentido creo que ser auténtico y que él no para, entonces esto eh, uno lo puede tomar como que te beneficia o te afecta, pero bueno, hay que estar siempre alerta. Gracias, muy buena la pregunta. Valentina, me gustaría escuchar también tu respuesta. ¿Cómo crees que te ha beneficiado, ayudado o afectado esta manera de comunicar del Papa Francisco en alguno de tus encuentros con él? Valentina, estás con el micrófono silenciado. Creo que no sé si lo puedes activar vos o Tomás. A ver, a ver. Si Tomás nos puede dar una mano quizás. A ver reactivar ahí. algo.
Ahí está. Creo que lo habían silenciado, creo. Ahí está, sí te escuchamos, Valentina. Es que Ahora lo sí. habían silenciado probablemente. Mira, yo me siento absolutamente beneficiada porque pues me ha dado 4 entrevistas y cada entrevista es un material absolutamente extraordinario para conocer al Papa Francisco y aparte te da notas, te da noticias, como decía Beta, pues son titulares porque siempre te va revelando algo, contando algo. Yo creo que el problema no está en el Papa Francisco y en su espontaneidad y en ser tan directo y auténtico. Yo creo que el problema quizás está en la falta de responsabilidad a veces de las personas que manejan las redes sociales o que están en las redes sociales y que crean confusión. ¿Por qué? Porque no ponen entre comillas lo que el Papa dijo, no lo explican, no le dan el contexto. Entonces, muchas veces nosotros, como decimos en México, pagamos el pato de esa confusión que no fue generada por Francisco en sí, que dijo algo absolutamente claro, pero creo que a veces la falta de responsabilidad de las personas que están en las redes sociales crea problemas. Y también creo que a veces, si bien hemos dicho que el Papa Francisco es su propio portavoz, el hecho de que a veces la oficina de prensa no esté en coordinación con el Papa y no pueda eventualmente en algún momento de confusión aclararnos o darnos una confirmación o un desmentido de rumores que circulan en redes sociales de lo que el Papa Francisco habría o no habría dicho, creo que eso nos puede crear cierta dificultad, que es un poco también el tema de la diplomacia. Como decía Elisabetta, a veces el Papa da unas entrevistas y dice unas cosas que, claro, son malinterpretadas o lo ha dicho con una expresión argentina mal traducida. Y claro, eso crea un momento de fricción o de ruptura con una línea, a la mejor diplomática, que el Vaticano lleva desde hace mucho tiempo. Y lo que haría falta ahí es alguien que te diga, no, el Papa pues dijo esto, no dijo aquello. Entonces creo que ante esa espontaneidad y esa autenticidad del Papa, que sí nos beneficia en sí, creo que deberíamos de tener todos más responsabilidad y más ética en el momento de manejarnos en redes sociales, ser nosotros mismos todos más responsables, más éticos, y que haya también unos canales oficiales que en un momento de confusión, de problema o de mala interpretación, pues salgan un poco en ayuda diciendo, no, la situación es esta, el Papa quiso decir esto, lo dijo en este contexto, para justamente que no se alimenten rumores y especulaciones que luego acaban haciendo daño. Bueno, muchas gracias, Valentina. Cumpliendo justamente siendo las 16:08 en Argentina, estamos cumpliendo con nuestro compromiso de 1 hora de duración del encuentro. Quiero agradecer tanto a Valentina, a Lazraki, perdón que hace rato lo pronuncié mal, a Jorge Fontevecchia, a Elisabetta Piqué y a Austin Eibrich por este, bueno, enriquecedor encuentro. En nombre de todo el equipo de Crónica Blanca, queremos agradecer a todos los que estuvieron presentes, también de parte del padre Claudio Caruso, que como dijimos al principio, justo por un cambio de vuelo, está en estos momentos volando de San Pablo a Buenos Aires. Y bueno, agradecidos y a esperar a ver los próximos pasos del Papa con respecto a este último mensaje que dio en la Jornada Internacional de las Comunicaciones. Muchísimas gracias y Dios mediante será hasta el próximo año. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias.